Bien, hola a todos. ¿Estamos ya? Sí, Bien, adelante. bienvenidos. Estéis donde estéis, sea la hora que sea. Bienvenidos a esta nueva sesión de Aula SEPA con Dentaid. Y muchas gracias a todos los que estáis atendiendo a estas sesiones webinar, porque sois el motivo de que las hagamos, evidentemente. Y también quería dar las gracias a los ponentes. Son de altísimo nivel, como iréis comprobando a lo largo de las 4 sesiones que vamos a realizar. Por supuesto, dar las gracias a SEPA, porque siempre tiene iniciativas en este sentido interesantes, a la Sociedad Paniberoamericana de Periodoncia también, claro que sí, y gracias especiales también a Dentaid por su compromiso que tiene no solo con la prevención de la salud bucodental, en este caso extendiéndola ya a la salud general, sino también su compromiso con la formación en todos los ámbitos de las cuestiones bucodentales, como esta que nos atañe en este momento. Bien, vamos a empezar el primero de los 4 webinars que tenemos destinados a hablar sobre la transformación de la consulta dental en un espacio de promoción de la salud general. Es un aspecto relativamente novedoso y, desde luego, es un aspecto que yo creo que nos influye y nos incumbe a todos los profesionales del ámbito bucodental, de las consultas staff, todos. Y para ello, en primer lugar, vamos a empezar a hablar con el doctor Blas Noguerol, que nos va a hablar sobre la boca dentro del concepto global de la promoción de la salud. El doctor Blas Noguerol, aparte de que somos muy buenos amigos, es doctor en medicina, es máster en periodoncia por la Universidad Complutense de Madrid, de la primera promoción del máster de periodoncia de dicha universidad. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y además ha sido pionero en lo que se conoce como la Alianza por la Salud Bucal y General de SEPA, que es en realidad de lo que estamos hablando ahora. Es decir, él, sobre todo en el área cardiovascular, participó mucho en la génesis de todo lo que ahora es ya una cuestión enormemente consolidada. Así que nada más, Blas, mil gracias y adelante, por favor. Voy a compartir pantalla. Creo que ya está todo operativo. Perfecto. Ok, ¿no? Bueno, muchas gracias a SEPA, gracias también a Dentaid, y para mí la verdad es que poder participar en este trío con los doctores Miguel Carasol y Mariano Sanz es algo muy especial, porque Miguel, como él decía, fue mi compañero de posgrado y Mariano fue el doctor Sanz fue nuestro profesor y ahora pues somos amigos, seguimos manteniendo mucho el contacto y hace tanto tiempo que no nos vemos por el tema de la pandemia que, bueno, podernos ver así en la pantalla hace una especial ilusión. Voy a empezar ya mi presentación y quiero empezar con una imagen que de entrada puede chocar un poco y que podría parecer una excusa sensacionalista para iniciar una presentación, hablar de la gripe, de la gripe española relacionada con el COVID. Esta gripe española, mal llamada española porque empezó en Estados Unidos, justo cuando se estaba terminando la Primera Guerra Mundial, me va a dar una excusa para intentar ver en qué medida la prevención y la promoción de los males que a veces atacan a la sociedad y en qué medida se puede ayudar a prevenirlo, relacionando también la salud bucodental con la salud general. Esta epidemia fue una gran tragedia mundial, hasta tal punto que tenemos que considerar, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que la gripe del 18, la famosa gripe española, afectó a la mitad de la población. Es importante tener esto en cuenta porque estamos hablando de que fue una pandemia brutal, de una magnitud infinitamente superior a la COVID que hemos vivido nosotros actualmente. Y el porcentaje de mortalidad fue aproximadamente 70 veces superior en la gripe del 18 a la COVID-19 que estamos nosotros viviendo ahora. Quiere decir que tenemos que relativizar la sensación de tragedia que podamos tener, lo cual no quiere decir que no seamos conscientes de que estamos viviendo unos momentos
importantes, y estos momentos importantes nos enseñan mucho acerca de lo que la prevención puede hacer o no. Esta gripe del 18 sucedió de tal manera que no había un conocimiento importante todavía. Apenas se sabía lo que eran los virus, empezaba a saberse algo. Por supuesto, no existía la vacuna. Y hay que reconocer que al principio incluso se pensó que era un tifus, hasta que se vio que tenía unas características diferentes, afectaba a gente joven, a diferencia de la gripe normal que afectaba a ancianos y a niños, y despistó muchísimo a las autoridades sanitarias mundiales. Fue un impacto tremendo. Actualmente nuestra epidemia, nuestra pandemia se ha dado en un contexto totalmente diferente. Ya sabemos muchísimo más de los virus, hemos sido capaces de generar unos sistemas de tratamiento altamente eficaces. A pesar de la altísima mortalidad que ha habido, los sistemas de tratamiento han sido eficaces. Como decía, se ha desarrollado una vacuna prontísimo y sabemos muchísimo sobre los virus. Pero la realidad es que hasta enero de este año nos hemos movido con una situación que tenía mucho parecido a la de la gripe del 1918-19. Básicamente, distanciamiento social, mascarilla, lavado de manos, ventilación, eran las mismas recomendaciones que cuando no se sabía nada de virus hicieron las autoridades mundiales. Las mismas recomendaciones que se nos están haciendo ahora cuando ha pasado todo un siglo entero. Esto es la realidad que estamos viviendo. Lo cierto también es que los primeros tiempos nos pilló, como se suele decir, totalmente desprevenidos. No había recursos porque teníamos un sistema hospitalario que no estaba dotado para grandes cantidades de pacientes, puesto que teníamos un sistema hospitalario basado en mínima permanencia y en mínima hospitalización y en cirugías poco invasivas, y ha habido que de pronto improvisarlo todo, lo que ha sido un enorme problema. Esta es la situación a la que nos ha enfrentado el COVID-19, que básicamente no se ha caracterizado porque la prevención haya sido especialmente eficaz. Y me vais a permitir que ahora yo avance 40 años en el tiempo. Y me voy a ir a una referencia de unos autores de Lebel y Clark, que eran de la Universidad de Harvard, que hace 40 años más tarde, hace 60 años, pero 40 años más tarde de la epidemia de COVID, establecieron un conocimiento de las enfermedades en base a los periodos en los que se desarrollaban. Ellos definieron que había un periodo prepatogénico, un periodo patogénico que tenía una etapa asintomática y una etapa sintomática, y el periodo postpatogénico que se basaba fundamentalmente en la etapa en la que ya la enfermedad había pasado y quedaban las secuelas o la muerte. A estos diferentes niveles es a los que se podía actuar. Yo tengo que decir que la COVID básicamente nos ha llevado en los inicios a tener que movernos en las etapas más desfavorables del esquema de Lebel y Clark. Básicamente hemos tenido que limitarnos a rehabilitar, a ver cómo morían muchas personas y a intentar hacer tratamientos cada vez más eficaces. Pero fallamos en el diagnóstico precoz, fallamos inicialmente en la protección específica y, por supuesto, no había habido ninguna estrategia de protección de salud. Conforme fue avanzando la pandemia, cada vez se fue más competente en hacer tratamientos específicos oportunos, se empezaron a desarrollar de una forma más masiva las pruebas PCR para el diagnóstico precoz y para la identificación de individuos asintomáticos. Ya estábamos hablando en el periodo patogénico de la fase asintomática, y prácticamente lo que no se hizo mucho fue promoción de salud. Pero sí hay que reconocer que la pandemia nos ha ayudado también en muchas cosas. Llegó la vacuna, pero pasó algo que podría ser un poco simpático, y es que nos ha cambiado la manera de ser. De pronto nos encontrábamos las calles llenas de personas andando, corriendo. Nunca los españoles habíamos andado y corrido tanto. Se sacaron de los armarios chándals de hace 30 años y zapatillas que ya no se usaban. En las páginas web de dieta saludable se llenaron de visitantes. Es decir, en la evolución
evolución y en el abordaje desde el punto de vista del esquema de Lebel y Clark, fuimos desde la parte roja, la más desfavorable, a la parte verde, la más favorable. Eso significa que esta pandemia nos está enseñando muchas cosas y muy interesantes. Ahora me vais a permitir que haga una reflexión. Hemos tenido la excusa de hablar del COVID para ver en qué medida la prevención es o no un abordaje razonable y se ha utilizado una forma adecuada, pero me gustaría reflexionar sobre el entorno en el que se desarrolla la práctica de la profesión de dentista. Yo tengo que decir que básicamente la odontología actual vive fundamentalmente de las dos últimas etapas del esquema de Lebel y Clark, de la limitación del daño y de la rehabilitación. Fundamentalmente los implantes, las terapéuticas protésicas, muchos otros procedimientos buscan rehabilitar, pero significan el fracaso de las etapas anteriores del tratamiento. ¿Significa eso que no tenemos un conocimiento adecuado? Vamos a ver cuál es el ejercicio fundamental de los dentistas en España y lo estoy tomando del Observatorio de la Salud Oral, los últimos datos publicados en 2019. Fijaos que el 60% de la actividad de los dentistas en España es una actividad fundamentalmente curativa y los tratamientos preventivos son solamente el 18%. Esto es algo muy a tener en cuenta y un motivo para la reflexión. No es solamente culpa de la profesión odontológica el que nuestra profesión se mueva estrictamente en ámbitos restauradores, reparadores, de reparación del daño, sino que forma parte de una cultura que siempre ha tenido la sociedad. Los individuos siempre han querido ser pasivos en la relación médico-paciente en su actitud frente a la salud. Es el doctor el que cura y el paciente es pasivo. Cuando hablamos de promoción de salud, estamos hablando de que el paciente tiene que adoptar protagonismo en tomar decisiones y en implicarse y ser activo en su salud. Y eso es algo que va a requerir un cambio muy importante de actitud, no solamente desde el punto de vista de la odontología, sino del punto de vista también de la medicina en general. Pero que nadie se engañe, las bases científicas en las que se sustentan los criterios preventivos en odontología son ya tremendamente antiguos. En los años 70, y este es un estudio clásico, aunque hay una evidencia que nos permitiría estar hablando todo un congreso de las bases científicas de la prevención en odontología, hay un estudio clásico, el de Axelson y Linde, cuya última publicación del 2004 mostraba los resultados a 30 años, y ellos demostraron que una política de cuidado tanto doméstico como profesional hacia los pacientes es capaz de conseguir una reducción significativa del padecimiento periodontal y de la caries, que como sabemos son sin duda las dos principales causas de pérdida de dientes en el mundo y que son las que cuando no hemos sido capaces de prevenir nos llevan a que los tratamientos que tenemos que hacer y que hace la odontología actual estén fundamentalmente en la rehabilitación y en la limitación del daño. Quiere decir fundamentalmente entonces que hay mucho sustento científico para justificar las estrategias preventivas, pero falta una implicación, yo diría, de carácter afectivo, tanto de la clase médica como de los propios individuos en ser protagonistas de su salud. Quiero también hacer una reflexión a un tema que se ha encontrado en el COVID y que me va a permitir enlazar con la siguiente parte de esta presentación. Se vio que al principio la mayor parte de los pacientes eran pacientes muy mayores y eran los que morían. Y básicamente tenían un patrón clínico compatible con el de una neumonía, insuficiencia respiratoria, pero se vio también que algunos pacientes jóvenes mostraban un cuadro paradójico que también les conducía a graves secuelas y a la muerte y que no se correspondía con lo esperado. Cuando ha ido con el tema de la vacuna desapareciendo la edad como variable de confusión, se ha permitido ajustar lo que se llaman las comorbilidades. Se ha permitido ver que muchos de estos pacientes jóvenes se basan en que tienen un comportamiento
de morbilidad basado en las comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Fundamentalmente son circunstancias de salud de la persona que le hacen desarrollar un cuadro mucho más grave. Y esas comorbilidades se han asociado a la llamada tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas no se ha descrito para el COVID, es una forma de reacción orgánica frente a otras muchas situaciones, pero que aquí se ha expresado de una forma muy clara, y aquí podemos verla, al que tenga interés en este artículo del New England Journal of Medicine, hay una revisión de 2020 muy bonita que habla precisamente de cuáles son las comorbilidades de la COVID. Pero yo me voy a permitir hacer alusión a un documento de la Sociedad Española de Médicos de Urgencias en el cual vamos a ver cuáles son las comorbilidades más importantes. Y son fundamentalmente la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Hay una serie de cuadros que hacen predispuestos a los sujetos. Estas comorbilidades asociadas a formas más graves de COVID tienen también una relación, y se ha hecho una revisión muy bonita de los factores de inflamación sistémica y de comorbilidades relacionados con las enfermedades periodontales, y se ha podido observar muy claramente que muchos de los cuadros de comorbilidad de las enfermedades periodontales son similares a los cuadros de comorbilidad de la COVID-19. Por lo tanto, independientemente de que haya asociación o no, lo que sí está claro es que nos estamos encontrando un vínculo muy estrecho entre la fisiopatología de la inflamación sistémica de la periodontitis y la fisiopatología de los casos complicados en individuos más jóvenes de COVID-19. Sin duda, quien nos va a hablar de este tema de una manera impresionante es el doctor Mariano Sanz, porque es la persona que ha hecho la primera aportación mundial de un carácter muy relevante a nivel científico, y que incluso ha tenido un gran impacto mediático como noticia, porque hable el escenario de la influencia que las periodontitis pueden tener también como efecto de comorbilidad en el COVID-19, y hace que haya que enfatizar la necesidad del cuidado bucal para prevenir la exposición al riesgo de COVID. Básicamente estamos hablando de la inflamación sistémica. Y cuando hablamos de la inflamación sistémica y vemos coincidencia de comorbilidades, yo me voy a ir un poco a una diapositiva que sería anterior al COVID, y es la correlación de comorbilidades entre la enfermedad arteriosclerótica y la enfermedad periodontal. Y vemos que básicamente la mayor parte de las situaciones coinciden. Y detrás de todo esto hay un cuadro que se llama el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Básicamente se describe por alteración de la glucosa, hipertensión, obesidad y dislipemia. Está vinculado a riesgo cardiovascular, a riesgo metabólico de diabetes y riesgo de enfermedad periodontal. Por lo tanto, síndrome metabólico que guarda una estrecha relación con estilo de vida. Y cuando hablamos de estilo de vida hablamos fundamentalmente de promoción de salud. Sin duda, la máxima dimensión de la promoción de salud se obtiene con cambios en el estilo de vida. Ahora, a ese síndrome metabólico como factor de riesgo que vincula estas patologías le tendríamos que sumar, y creo que el doctor Sanz nos dará información relevante al respecto, la posibilidad de que influya en un COVID complicado. Estamos hablando de una situación que afecta a muchísima población, entre el 21 y el 30%. El síndrome metabólico va en aumento. Es muy probable que cuando la generación de nuestros hijos, o ya casi yo diría de nuestros nietos, se hagan mayores, muchos de ellos van a ser diabéticos tipo 2, van a tener síndrome metabólico y se van a enfrentar a un escenario de mucha peor calidad de vida cuando sean mayores, y probablemente, aunque vivimos en un país, en España, en el que la expectativa de vida es muy elevada, es probable que en el futuro, si no cambiamos muchas de las circunstancias y no fomentamos la promoción de salud, empiece a tener una repercusión en la expectativa de vida
de las generaciones venideras y no debemos confiarnos nunca. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer, aunque sea una forma cursi de decirlo, un cambio de paradigma. Ahora ya la odontología no se tiene que mover en la rehabilitación, en la limitación del daño, en el diagnóstico precoz. Nosotros siempre lo hemos basado mucho todo en la protección específica o inespecífica y en el diagnóstico precoz. Esa es la prevención en odontología, la que hemos ejercido cuando hemos seguido los criterios de Axelson y Linde. Y la evidencia ha demostrado que es totalmente eficaz. Pero esto era cuando nosotros entendíamos la boca como un hecho aislado. Pero ahora no podemos desvincular la boca de la salud general del individuo. Y entonces es cuando empezamos a hablar de promoción de salud, que ya son estrategias que implican un cambio de actitud en los ciudadanos, un cambio de actitud en la población y que nos hacen trabajar mano a mano a los dentistas, a las higienistas y a los médicos. Y ahora, sin duda, es fundamental que seamos capaces de no perder nunca ese vínculo que cada vez será más fuerte, cada vez hará más digna nuestra profesión y cada vez, sin duda, lo que estaremos siendo será más útiles al fin social que tiene la profesión de dentista, que aparte de curar la enfermedad, es hacer también a gente más feliz, más sana y que viva más años. Con esto quiero terminar y doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias. No me deja... A ver, no me deja... ¿Me hacéis acceso al vídeo? Ahora, bien, pues bien, doctor Noguerol, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido una presentación absolutamente interesante. Es un gran preámbulo a todo lo que va a ser el desarrollo de este curso y la verdad es que nos has hablado desde hace 100 años hasta ahora en términos que son muy simples pero son muy serios porque realmente vamos virando hacia una promoción de la salud muy, muy importante. Nos has hablado de... A ver, espérate a ver si encuentro... Aquí, un momentito, mi presentación. Nos has hablado de comorbilidades, nos has hablado de el síndrome metabólico, nos has hablado de muchos de los temas que voy a hablar yo. Lo que pasa es que a mí me toca poner cifras y las cifras son un poco más áridas, pero realmente son necesarias. Es decir, mi tema es hablar sobre qué población estamos viendo o qué población veremos en las consultas dentales. Es muy importante, la verdad es que el saber con quién estamos jugando o a quién vamos a ver o a quién tenemos que cuidar más es enormemente importante a nivel de nuestro ejercicio profesional. Y yo lo voy a hablar en dos términos. Primero a nivel periodontal y luego a nivel médico. Es decir, ya Blas Noguerol, el doctor Noguerol, ya nos ha introducido en lo necesario que es cooptar toda esta promoción de la salud a nivel global. Y realmente, si nosotros nos fijamos, pues el principio de nuestro tratamiento, de nuestro ejercicio profesional va encaminado al tratamiento habitual de la caries, de la enfermedad periodontal, de lo que se conoce como patología bucodental y sobre todo lo que debería ser, y bien nos ha comentado Blas, la prevención del mismo. Pero en una consulta dental podemos hacer más cosas. Es decir, si nosotros consideramos que un paciente no es una caja con dientes y encías y que sin embargo tiene un organismo, como es lógico y natural, pues realmente la verdad es que el campo se nos amplía muchísimo. Y entonces, en la consulta dental no solo ya es un sitio, un local, donde nosotros realizamos nuestros tratamientos habituales diarios, que siempre se han hecho y cada día son más avanzados y mejores a nivel bucodental, sino que ya incluimos otras variables. Como estamos en SEPA, hablando de enfermedad periodontal, evidentemente todos sabéis que la medicina periodontal, es decir, la relación entre la periodontitis y
enfermedades que están fuera de la boca, fundamentalmente diabetes, enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera, pues han cambiado muchísimo el ejercicio profesional y más que lo van a cambiar. Pero es que además nosotros en las consultas dentales podemos hacer una valoración de todas las comorbilidades o de las más importantes de las que nos ha hablado Blas Noguerol, todas las comorbilidades a nivel que constituyen el riesgo sistémico. De tal manera que nosotros ahora ya no solo tenemos pacientes que vienen a la consulta a tratar su periodontitis o a obturar sus caries o hacer su estética dental, etcétera, etcétera, sino que además podemos valorar a quiénes estamos viendo y sobre todo, y los más jóvenes, esto es muy importante para ellos, quiénes van a ver. Como decía Blas, el síndrome metabólico acecha y acechan muchos más factores de riesgo que van a cambiar un poco el panorama, el escenario, digamos, donde se van a enfrentar los dentistas y los higienistas dentales auxiliares, etcétera. Por tanto, hablaremos un poco sobre la población general, sobre las enfermedades periodontales y las enfermedades crónicas que nosotros podemos ver y que fundamentalmente podemos contribuir a prevenir o a valorar su riesgo. A nivel general, y voy a poner el ejemplo de España, que es, digamos, el que nosotros conocemos más, como es lógico y natural, pues fijaros que en el año 2020 residíamos aquí 47.350.000 personas, ¿vale? Más mujeres que hombres, y esta era la población, digamos, esta es la población base que tenemos actualmente. A nivel de proyección, es decir, ¿qué va a pasar con las enfermedades, con la población general con los años? Pues veis que el Instituto Nacional de Estadística ha hecho una proyección de tal manera que del año 2008 al 2033, pues la población va a aumentar en 2.400.000 personas, ¿vale? ¿Cuál es la historia de esta evolución, de esta proyección? Lo tenéis en esta diapositiva y la verdad es que es bastante importante. Fijaros que el resumen, aunque todos lo intuimos y nos lo van comentando día a día, el resumen es que es muy importante el descenso de la natalidad. Es decir, habrá casi 1 millón menos de niños de menores de 15 años para dentro del año 2033. Los adultos jóvenes que están entre los 30 y 49 años habrá 3 millones menos de personas, es decir, bajará un 19,7% esa población. Y sin embargo, fijaros la población, la pirámide de población mayor de 50 años. Ahí todos los grupos crecerán. Y fijaros también que el 25% del total de la población en el año 2033 en España serán mayores de 64 años, ¿vale? Lo que quiere decir que habrá 3,5 millones de personas más que en la actualidad. Y esto nos lleva a la primera conclusión, que tenemos en nuestras consultas que ver una población cada vez más envejecida. Esto es evidente, pero por lo menos estamos viendo un poco de cifras que nos pueden hacer una idea de la magnitud de la situación a futuro. A nivel de qué pacientes bucodentales van o irán a la consulta, pues evidentemente cada vez van más, como estáis viendo en la parte inferior de la diapositiva. Esta es la variación de 1987 a 2017, es decir, 30 años, y fijaros cómo ha aumentado mucho el número de personas que acude al dentista, pero sin embargo todavía no es la cifra deseable y hay un proyecto al año 2030 que entre otras sociedades SEPA está valorando el que sea posible que el 80% de la población acuda a las clínicas dentales. Bien, fijaros que van más las personas más jóvenes al dentista, pero que más jóvenes y conforme avanza la edad, pues acuden menos. Pero teniendo en cuenta lo anterior, es decir, cada vez va a haber personas más mayores, pues habrá que procurar que las personas más mayores acudan al dentista. Y en relación con la enfermedad periodontal, que es la que nos ocupa a nosotros fundamentalmente en digamos, webinars que estamos tratando, pues lo que hay que ver es qué está pasando con los pacientes periodontales. Sabéis, y estas cifras ya están más que conocidas, lo cual es muy bueno, que en el mundo hay unos 3.900 millones de personas que tienen problemas orales, es decir, más de la mitad en estos momentos. Y que de ellos 2.400 millones de personas, es decir, el 35% de la población mundial tiene caries de dientes permanentes no tratada. Pero en sexto lugar,
la periodontitis avanzada, la periodontitis severa, afecta a 743 millones de personas. Es decir, el 11% de la población padece una enfermedad periodontal al menos avanzada. Si esto lo extrapolamos a los Estados Unidos, pues vemos que es más o menos parecida a las cifras. Es decir, los mayores de 30 años tienen... hay 65 millones casi de personas con periodontitis, ¿de acuerdo? Y fijaros que en general son periodontitis leves y moderadas y una cifra entre el 8,5%, no, el 9%, 10% tiene periodontitis severa, pero es que la prevalencia es enorme. Y en España nosotros tenemos un estudio propio hecho con una mutua, Ibermutuamur, y con la Universidad Complutense de Madrid, con el grupo de ETEP, de Etiología y Terapéutica de las Enfermedades Periodontales, en el cual hemos analizado a una población trabajadora equivalente a 20 millones de personas y las cifras no son buenas, la verdad. Hay un 5% solamente de esa población que está sana periodontalmente, más de la mitad tiene gingivitis y más de un tercio tiene periodontitis. Que esa cifra se eleva a 2/3 cuando estamos hablando de mayores de 55 años. Quiere decir que con el tiempo la probabilidad de ver más pacientes periodontales con más edad va aumentando, aunque también es cierto que los esfuerzos preventivos y los esfuerzos de tratamiento a niveles iniciales, pues esas cifras esperemos que vayan reduciendo. Ya tenemos la segunda ecuación, que es una población envejecida y con una alta prevalencia de enfermedades periodontales. ¿Y qué más veremos en las consultas o qué podemos ver? Pues lo que nos comentaba el doctor Noguerol, las comorbilidades. Es decir, el paciente no es una boca aislada, sino que, por desgracia, hay muchas enfermedades crónicas, nos vamos a referir a patología crónica no transmisible, que afecta a la población en general. En España, las cifras son estas, es decir, hay muchos, casi más de un 30% de la población mayor de edad que tiene alguna enfermedad crónica, y a ellos he puesto las enfermedades crónicas más frecuentes por su porcentaje, por su prevalencia. Lo más importante es el predominio de las cifras altas de colesterol, las varices, la hipertensión arterial. Con las flechas naranjas veréis que están marcadas las cuadros patológicos en los cuales nosotros vamos a tratar estos días de hablar para saber cómo podemos influir en su diagnóstico precoz desde las clínicas dentales. Pero fijaros que las cifras son muy, muy importantes. Hay muchos diabéticos, un 12% de la población diabética, la fibrilación auricular, luego lo veremos también, que es un tema importante. Y en definitiva, nosotros tenemos una misión, que es digamos, policial casi, es decir, de investigador privado. Hay que ver cuántos están sin diagnosticar. Por ejemplo, son cifras estimativas, pero a nivel de colesterol, más de la mitad de la población puede estar sin diagnosticar, es decir, que va con su colesterol muy, muy elevado. Y recordemos que el colesterol contribuye a un 60% de los casos de cardiopatía isquémica y a un 40% de los casos de ictus. A nivel de hipertensión es sangrante. Fijaros que el 42%, más del 42% de la población adulta es hipertensa en España. Es decir, que son cifras elevadísimas. Los hombres son el 50% prácticamente tienen algún grado de hipertensión. Y lo que es importantísimo, de los hipertensos, más de un tercio no saben que lo son. Por tanto, el camino que tenemos en las consultas dentales para no diagnosticar, sino cribar, el advertir a un paciente de que puede tener la tensión elevada es enormemente importante. Ya tenemos dos cosas fundamentales, que son el colesterol y la tensión elevada, la presión elevada. La tercera es la diabetes. Ya se habló en un webinar previo y fijaros que de los 4,5 millones de diabéticos que hay en España, 1,5 millones no sabe que tiene diabetes y va con una auténtica bomba de relojería que influye muchísimo en lo que nos comentaba el doctor Noguerol sobre lo que es el síndrome metabólico. Pero ya la diabetes por sí misma y por desgracia tiene una entidad absolutamente propia y causa una cantidad de complicaciones muy importantes y además influye mucho en la mortalidad cardiovascular, puesto que es el mayor factor de riesgo que tienen los pacientes con diabéticos. La fibrilación auricular afecta a un 4% de la población. Es decir, en España hay 1 millón de personas con fibrilación auricular
y de los cuales el 10% está sin diagnosticar. Y recordemos que la fibrilación auricular, entre otras cosas, favorece que aparezca 5 veces más el ictus en las personas que lo padecen. Es decir, que tenemos muchas enfermedades crónicas, que tenemos mucha patología de pacientes que nos van a venir a la consulta y en los que podemos hacer cosas. Parecen muy sencillas, pero son importantes porque pueden salvar vidas. Por ejemplo, en el próximo número, iba a decir, en el próximo webinar, la doctora Nuria Valcorba, Yago Leira y Sonia Mirabel nos hablarán de otras enfermedades muy frecuentes, por ejemplo, la demencia. Fijaros en esta tabla cómo ha aumentado la demencia desde el año 2011 en España, de 117.000 personas a reportarse 441.000, es decir, casi 4 veces más personas diagnosticadas con algún tipo de demencia, fundamentalmente la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que eso también es un problema sanitario muy, muy importante. A nivel de tumores es evidente también, es decir, la prevalencia de los tumores es muy alta y hay que intentar por todos los medios prevenir, porque es la única forma que tenemos de combatir a los tumores. En este caso, fijaros que aunque los cánceres más frecuentes son el de mama y próstata, realmente la mortalidad más importante está en los tumores de bronquio y pulmón y en el cáncer de colon. También podemos hacer cosas desde la consulta. Y la EPOC, que tanta relación está teniendo ahora junto con la neumonía, con la patología por COVID, realmente es muy frecuente, es decir, afecta a prácticamente un 12% de los adultos, pero que conforme aumenta la edad va aumentando muchísimo su prevalencia. Es decir, que nos estamos enfrentando a un cóctel de pacientes crónicos, salvo honrosas excepciones como la de esta diapositiva, en los cuales la población padece un proceso crónico y que un porcentaje muy elevado de los mayores de 65 años, recordar que era la tendencia más alta de población a futuro en nuestra sociedad avanzada, tienen una media de 4 de estas enfermedades crónicas que hemos visto, es decir, son lo que se conocen como pacientes crónicos complejos. Así que ya tenemos, esta diapositiva parece realmente un poco pesimista, es decir, una población que cada vez va a estar más envejecida, con una alta prevalencia de enfermedades periodontales y un porcentaje creciente de enfermedades crónicas derivado del envejecimiento, del cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es importante, ¿vale? ¿Podemos hacer cosas? Pues evidentemente. Fijaros que en España los fallecimientos en el año 2019, esto es un estudio que hay maravilloso que está publicado en el Lancet sobre la incidencia de enfermedades y prevalencia de enfermedades globales en 204 países, está publicado a finales del año 2019 y en España pues fallecieron, como veis, la mayoría pues pacientes por cardiopatía isquémica, por ictus, por EPOC, por demencias, por cáncer de pulmón, es lo que hemos estado viendo antes. Y que nosotros podemos influir porque los factores de riesgo más importantes que hay para que se produzca este tipo de patología y la mortalidad derivada de la misma son la hipertensión sistólica, que curiosamente en el año 2019 mató a más gente que el tabaco, y esto es muy importante que lo digamos, prácticamente las cifras son iguales, ¿no? Pero la hipertensión es una gran escondida, una gran patología oculta que mata muchísimo y desde luego en las consultas dentales tenemos una labor muy muy importante para, como ya veremos, para detectar posible riesgo de hipertensión en los pacientes. La glucosa elevada, también se ha hablado y se hablará de ello, los hábitos alimentarios, el índice de masa corporal alto, etcétera. Bien, y eso es lo que justifica que en el webinar número 3 pues hablemos de un protocolo que estamos desarrollando para valorar el riesgo metabólico y cardiovascular en la consulta dental. Es decir, no vamos a diagnosticar nada, pero sí que vamos a hacer un cribado e intentar que nuestros pacientes tengan un diagnóstico de hipertensión, de diabetes, etcétera, etcétera, mucho antes de lo que debieran si no estuviéramos actuando nosotros. Por último, os voy a hablar de lo que nos ha comentado también el doctor Noguerol, que es la esperanza de vida. Ha aumentado muchísimo en los últimos años, evidentemente. Fijaros que en España la media es de 83,1 años. Es muy alta, es probablemente, me parece que es la segunda más elevada del mundo. Pero hay otro concepto que no se maneja mucho, que es el concepto de esperanza de vida sana. Es decir, el número de años que se espera que una persona viva con un estado de buena salud. Y fijaros que en España
la cifra media es de 71,3 años. Quiere decir que de la esperanza de vida sana a la esperanza de vida real, global, digamos, hay una diferencia de 12 años, que son los años que se pueden vivir con mal estado general, con mala salud. Y esto es muy, muy importante porque cuanto más hagamos a nivel de promoción de la salud y cuanto más hagamos a nivel preventivo, estas cifras pueden variar porque son muchos millones de personas los que sufren durante años enfermedades crónicas. Y además a todo esto se ha sumado un nuevo actor, que es la infección por coronavirus. La esperanza de vida, repetimos, es de 83,1 años en España en el año 2019. Pero fijaros lo que ha sucedido, y esta diapositiva es importante, es decir, cómo ha cambiado la esperanza de vida en el año 2020, es decir, en un año por la consecuencia de la pandemia por coronavirus. Y de todos los países que hay en Europa, esta estadística es europea, prácticamente todos, menos algún país nórdico, la esperanza de vida ha bajado. Pero fijaros que en España ha bajado 1,6 años. Que en solo un año baje la esperanza de vida 1,6 años es una barbaridad. Es decir, todos los grandes esfuerzos que se hacen en prevención, en tratamiento, etcétera, etcétera, han sido muy baldíos comparados con la fuerza que ha tenido la pandemia por coronavirus. Y esto es un tema que nos tiene que hacer reflexionar y que nos puede afectar a nosotros también. Por eso, el tercer participante en esta sesión y el último ya de este webinar es el profesor Mariano Sanz, que nos va a hablar sobre la importancia de la periodontitis en la pandemia por SARS-CoV-2. Yo le voy a dar paso al profesor Sanz, mientras os diré, aunque no hace falta presentarle, voy a dejar de compartir ahora. Y no sé si el profesor Sanz, ya, Mariano, ¿puedes compartir tu pantalla? Perfecto, ya estoy en ello. ¿Estás en ello? Fenomenal. Pues nada, el doctor Sanz, profesor Sanz, no hace falta presentarlo porque es un referente mundial en la periodoncia. Es un orgullo para todos nosotros, sobre todo para el doctor Novarello y para mí, porque hemos sido alumnos suyos y hemos aprendido una barbaridad con él. Es catedrático de periodoncia en la Universidad Complutense de Madrid, donde codirige el grupo de investigación ETEP, de Etiología y Terapéutica de las Enfermedades Periodontales y Periimplantarias. Es doctor honoris causa por 4 universidades a nivel internacional, es decir, yo voy a parar ya del currículum porque si no se nos hará de noche y lo importante aquí es escuchar al profesor Sanz. Así que, Mariano, mil gracias por estar con nosotros y adelante cuando quieras. Gracias, Miguel, y es una enorme satisfacción participar en este seminario y agradezco a SEPA y agradezco a Dentaid por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Yo creo que las presentaciones previas han puesto en contexto la importancia de la salud general y sobre todo la importancia de la salud bucal en la salud general. Sin salud bucal no puede existir salud general. Y yo voy a hablar en especial de la importancia de la salud periodontal en la infección COVID-19. Y en estos 20 minutos prácticamente voy a desarrollar el siguiente índice. Primero voy a hablar muy breve sobre lo que es el virus SARS-CoV-2 y lo que es la enfermedad COVID-19. Voy a hablar de por qué tenemos evidencia hoy en día que la cavidad bucal es relevante en la transmisión y la patogenicidad de este virus. Voy a hablar de cuál es el impacto de las enfermedades periodontales, fundamentalmente de la periodontitis, como riesgo de un aumento de la severidad en aquellos pacientes que se infectan por el virus SARS-CoV-2. Y por último, tratar de explicar qué mecanismos hay detrás de esta asociación entre periodontitis y severidad de la enfermedad COVID-19. Muy brevemente sobre el coronavirus, creo que todos en este país nuestro y en todo el mundo somos ya especialistas en virología y en vacunología y por lo tanto huelga incidir mucho más unas pinceladas. El COVID-19 es un virus RNA
de hebra única, tiene un diámetro aproximadamente de 100 nanómetros y se llama coronavirus precisamente porque tienen este grupo de virus esta spike, que son estas proteínas en forma de clavos en la superficie externa de la membrana del virus y que le dan con microscopía electrónica esta imagen especial de corona. Esta membrana a su vez engloba una nucleocápside donde está depositado esta single strand de RNA, que es lo que confiere la capacidad genética a este virus. Es muy importante que este spike, esta corona del coronavirus, se une y tiene una enorme afinidad para un receptor que tienen prácticamente todas las células de las mucosas humanas y muchas otras células de nuestro organismo, que es este receptor de la enzima convertasa de la angiotensina, este receptor ACE2, que tan importante es en la infectividad y en la transmisibilidad de este virus. Ya sabéis que este virus SARS, que es el acrónimo del síndrome respiratorio agudo severo, tiene sus antecedentes en una infección que ocurrió en China aproximadamente en el año 2002. Posteriormente, en Oriente Medio surgió otro brote de otra variedad de este tipo de virus que se llamó el MERS-CoV, y no ha sido hasta el año 19 cuando ha surgido esta nueva variante del SARS-CoV-2, en este caso responsable de la infección COVID-19. No se sabe muy bien, como saben todos ustedes, cuál es exactamente la fuente del surgir de este SARS-CoV-2, pero parece que hay unos animales intermedios que son los que depositan y transmiten este virus a los humanos. Los humanos, el virus se transmite fundamentalmente por las aerosoles. Sabéis que había bastante información sobre modos de transmisión, pero lo que verdaderamente hoy en día conocemos es que los aerosoles son la fuente fundamental de transmisión de este virus y la infectividad depende fundamentalmente de la capacidad que tiene este virus, fundamentalmente la proteína spike, de unirse a estos receptores ACE2, penetrar en la célula y replicarse ampliamente en el interior de la célula. Y precisamente hoy en día todas las variantes que conocemos de este virus son pequeñas alteraciones de esta proteína spike y de cómo se engarza al receptor ACE2 para penetrar de una manera más eficaz en el interior de las células, donde se replica y produce una enorme cantidad de virus que salen al exterior y que vuelven a infectar otras células y otros pacientes. Conocemos también hoy en día bastante bien la sintomatología. La mayor parte de los pacientes infectados sufren una enfermedad leve con síntomas característicos pero nada específicos, y solamente hay un pequeño grupo de pacientes, aproximadamente un 8-9%, que van a tener esta síndrome de liberación de citoquinas. Esta fundamentalmente se traduce en estas neumonías bilaterales que se pueden complicar con una afectación multiorgánica. Veis cómo aproximadamente el 5% va a tener una enfermedad crítica, pero el 14% puede tener una enfermedad severa y, como nos han mencionado anteriormente, sobre todo en pacientes con comorbilidades. El factor edad es un factor muy importante y hemos visto cómo con el progreso de la vacunación estas cifras, que son cifras de la fundamentalmente primera, segunda y principios de la tercera ola, se han alterado completamente porque la inmunidad en la población más mayor ha hecho que la afectación por edad ha cambiado tremendamente. Pero lo que no ha cambiado es la afectación relativa con pacientes con comorbilidades, pacientes con susceptibilidades especiales.
Dentro de este contexto, ¿qué podemos decir de la cavidad bucal? Pues bueno, es importante saber que la cavidad bucal tiene unas características especiales. El profesor Herrera y nuestro grupo publicamos ya una revisión donde analizamos de manera exhaustiva en la literatura este aspecto y fundamentalmente en estas dos cuestiones. Si la cavidad bucal es importante en la transmisión y patogenicidad de esta infección y si los antisépticos de uso tradicional en prevención bucodental pueden impactar en esta transmisión y patogenicidad. Lo que se ha visto claramente es que las células epiteliales de la mucosa oral tienen una alta expresión de este receptor ACE2 y por lo tanto la boca es el mecanismo de entrada más importante de la infectividad de este virus y de hecho también hoy en día es patente y obvio que la mascarilla, es decir, limitar la transmisión a través de la boca es quizá el elemento barrera más importante en la prevención de este virus. Los antisépticos orales que más se han estudiado en cuanto a la posible efecto bactericida son fundamentalmente el cloruro de cetilperidinio, la povidona ayudada y la clorhexidina. Aunque la clorhexidina tiene, digamos, evidencia bastante heterogénea. Pero la povidona ayudada y el cloruro de cetilperidinio sí que han demostrado actividad bactericida in vitro. Y sobre todo se está estudiando en ensayos clínicos si podríamos ser capaces, sobre todo en COVID, en positivos para COVID-19 asintomáticos, utilizar estos elementos como prevención para que una infección asintomática pase asintomática o para que una infección asintomática sea capaz de infectar a otros pacientes de alrededor y por lo tanto pueda ser un elemento importante en esta prevención de la infectividad. Lo que yo voy a detenerme más en mi presentación es precisamente en este estudio que antes ha introducido el doctor Noguerol, donde hemos estudiado la asociación de periodontitis y severidad de la infección. Este es un estudio muy internacional porque ha participado fundamentalmente el grupo de la Universidad de Doha en Qatar, que está liderado por el profesor Faleh Tamimi, que a su vez es profesor en McGill, Canadá, y hemos tenido colaboración de epidemiólogos canadienses que nos han ayudado a manejar fundamentalmente el análisis estadístico. El profesor Faleh Tamimi y yo somos antiguos conocidos. Yo dirigí la tesis del profesor Tamimi y el profesor Tamimi realizó su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y desde entonces tenemos una colaboración muy fructífera y me pidió el profesor Tamimi que yo coordinara y le ayudara a diseñar los aspectos periodontales de este estudio. ¿Y por qué lo hemos hecho en Qatar? Pues muy sencillo, porque en Qatar existe la particularidad de que todos los individuos de este país tienen sus registros médicos y dentales en una sola base de datos. Y en esta base de datos se registra absolutamente todo acontecimiento médico-dental de todos los individuos del país. Todos los hospitales del país están conectados, tanto las clínicas privadas como públicas están conectadas a esta base de datos y por lo tanto es una fuente muy importante de información para cruzar datos. Por eso pudimos hacer este estudio casos controles donde durante la primera y la segunda ola de la pandemia por COVID-19 registramos todos los pacientes que en Qatar fueron COVID positivos. Y de este grupo de pacientes COVID positivos, pues separamos a aquellos que tuvieron complicaciones, fundamentalmente 3 tipos de complicaciones, o que fueron admitidos en unidades de cuidados intensivos, o que necesitaron ventilación asistida, o que fallecieron. Y lo comparamos con el grupo control, que era aquel grupo de pacientes COVID positivos
que o fueran asintomáticos o habían sido liberados del hospital sin mayores complicaciones, no habían tenido grandes problemas de salud. Por lo tanto, en este esquema comparamos el grupo de complicaciones en verde con el grupo de no complicaciones en azul y computamos en ambos grupos cuáles tenían periodontitis y cuáles no tenían periodontitis. Es decir, el factor de exposición que nosotros estudiamos era el hecho de que tuvieran o no periodontitis. Y por ello, para estudiar periodontitis, seleccionamos, lógicamente, aquellos pacientes de la base de datos que tuvieran radiografías dentales en esta base de datos centralizada. Y radiografías que pudiéramos medir en cuanto al grado de pérdida ósea periodontal. Por ello aquí ven un poco el resumen de estos 1.076 pacientes. Pudimos seleccionar prácticamente 570 que tenían datos radiográficos y que podíamos medirlos. Utilizamos tanto aletas de mordida como panorámicas y lo que medimos fue la pérdida ósea interdentaria fundamentalmente en los sectores posteriores, porque en las panorámicas es donde se puede medir con más exactitud. Y lo que hicimos, lógicamente, es medir como punto de referencia la línea melocementaria y la longitud total de la raíz para establecer porcentajes de pérdida ósea. A partir del 30% de porcentaje de pérdida ósea, estimamos que el paciente tenía periodontitis utilizando los criterios de la nueva clasificación del año 2018. Tenemos soporte clarísimo desde el punto de vista científico de la utilidad de las radiografías dentales para medir porcentajes de pérdida ósea y, por lo tanto, así lo hicimos y pudimos establecer no tanto los 4 estadios de la periodontitis, pero sí seleccionar aquellos pacientes que estaban a partir del estadio 2, es decir, a partir de pérdidas óseas que pudiéramos asegurar con la medición radiográfica, y esto lo comparamos a individuos sanos o individuos con periodontitis muy incipientes cuya pérdida ósea es difícil de discernir a partir de las radiografías panorámicas. En base a esto, medimos las radiografías, hicimos una calibración de los examinadores que midieron las radiografías y, lógicamente, al tener todos estos datos metidos en la base de datos en Qatar, pues pudimos cruzar con todas las comorbilidades que antes ha mencionado el doctor Noguerol. Es decir, con todos los aspectos de salud que sabemos fehacientemente que suponen un riesgo mayor de complicaciones en la infección COVID-19. Al mismo tiempo, pudimos tener acceso a los biomarcadores de estos pacientes a través de sus análisis sanguíneos, de tal manera que podíamos medir factores como los niveles de citoquinas, los niveles de leucocitosis, es decir, de aumento de los glóbulos blancos, también los niveles de algunos de los factores de coagulación, como el D-dímero, y también los niveles de inflamación sistémica, como es la proteína C reactiva. Con todos estos datos realizamos un modelo multivariante donde pudimos establecer si la periodontitis era o no era un factor de riesgo de este grupo con complicaciones del COVID y podríamos ajustar para el resto de todas las morbilidades que nosotros estudiamos. Aquí ven algunos ejemplos de radiografías de pacientes del grupo periodontalmente sano o periodontitis incipiente, que sería este grupo, y del grupo de periodontitis con afectación clara. Y lo que vimos claramente, aquí vemos en naranja los pacientes con periodontitis, en azul los pacientes sanos, y cuando lo computamos o bien con todas las complicaciones o bien separando entre muerte, admisión a unidad intensiva o ventilación asistida, vemos claramente que hay una asociación muy evidente, hasta 10 veces
más la probabilidad de morir si tienes periodontitis. Aquí veis los datos de las tasas de riesgo no ajustadas, es decir, los datos crudos, y las tasas de riesgo ajustadas, donde hemos hecho el ajuste para todos los factores de riesgo. Estos son datos al cruzar los datos de biomarcadores en sangre, donde de nuevo se demostró que el grupo de los pacientes con muerte o pacientes con ingreso en UBI o pacientes con ventilación asistida tenían claramente mayor grado de inflamación sistémica, los niveles de CRP, mayor grado de leucocitosis y mayor grado de procoagulación, como sabemos por la literatura médica. Y esto lo cruzamos con la asociación entre periodontitis y los parámetros de laboratorio, e igualmente vimos claramente una asociación significativa entre periodontitis y CRP y periodontitis y leucocitosis. ¿Cómo podemos explicar esta asociación tan alta que demostramos en este estudio epidemiológico? Pues evidentemente yo no voy a repetir prácticamente lo que ha mencionado antes el doctor Noguerol. Cuando tenemos una periodontitis tenemos millones de bacterias en el espacio subgingival con un tejido periodontal muy inflamado, donde el epitelio está ulcerado y donde esas bacterias del biofilm que están en contacto directo con ese epitelio ulcerado no solamente están estimulando esa inflamación sistémica, sino también están promoviendo que aquellas bacterias con mayor grado de patogenicidad puedan acceder a través de esos orificios entre las células epiteliales y puedan ganar acceso al interior de los vasos sanguíneos y colonizar a distancia. Hoy en día tenemos mucha evidencia del impacto del microbioma oral en la salud general y el impacto de ciertas bacterias que pueden ganar a distancia distintos órganos y poder ejercer patología fundamentalmente a través de la expresión de reacciones inflamatorias locales. Por lo tanto, esta doble vía de bien la inflamación sistémica o bien el paso de bacterias al torrente sanguíneo permite hoy en día explicar claramente por vía directa o por vía indirecta la afectación sistémica general y este efecto de comorbilidad que puede claramente influir en el curso de, en este caso, la infección COVID-19. También en la literatura se han publicado algunos aspectos muy característicos, como por ejemplo que precisamente el parénquima pulmonar tiene muy alta expresión también de estos receptores ACE2 y que hay ciertas bacterias periodontopatógenas que cuando se aspiran, esta aspiración de estas bacterias va a inducir un aumento de la expresión de estos receptores ACE2, con lo cual va a promover todavía más la infección del parénquima pulmonar del SARS-CoV-2. También hay bacterias muy específicas como el Fusobacterium nucleatum, que es una bacteria que está en nuestro biofilm subgingival, que también se ha demostrado que es capaz de sobreexpresar este receptor ACE2 y también inducir la producción de citoquinas en estas células epiteliales del alveolo pulmonar y por lo tanto exacerbar esta tormenta citoquínica. Siento que haya ido un poco rápido, pero creo que tenemos todos tan claros los conceptos de la infección COVID-19 que lo que yo he tratado es de poner de manifiesto la importancia de la salud periodontal en esta infección como ejemplo de la importancia de la salud periodontal en la salud general. Y a lo largo de este ciclo de webinars patrocinados por SEPA y Dentaid, se pondrá de manifiesto
este aspecto tan importante de la salud periodontal en la prevención de muchas de las enfermedades crónicas que afectan al ser humano. Y con esto me despido de todos ustedes y encantado de responder a cualquier pregunta que tengan bien hacer. Muchas gracias por todo. Pues, a ver. Ahora, muchísimas gracias, profesor Sanz. La verdad es que si alguien no tenía claras las cosas, ya no tiene motivo para decir que no, porque ha sido una exposición magnífica y sobre todo es magnífico el trabajo que habéis realizado de esta forma multilateral, ¿no? Y clarifica mucho las cosas, la verdad. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión primera, que ha estado estableciendo bases yo creo que son muy importantes, y el profesor Sanz lo ha dicho ahora también, para caracterizar la importancia de la cavidad oral de la boca en lo que es el concepto de salud general, de la promoción de la salud general, como bien nos ha dicho el doctor Noguerol, la importancia que tiene sobre todo la enfermedad periodontal en la evolución, el desarrollo, el riesgo de patologías crónicas realmente relevantes, tanto por su prevalencia como por su morbilidad y mortalidad. Y esto además es extensivo, como ha quedado bien claro en la tercera charla del profesor Sanz, a un concepto, digamos, médico que últimamente nos está atacando de forma exagerada, como es la pandemia por el COVID-19. Así que a mí solo me queda deciros que gracias a todos los presentes a este webinar, por supuesto a los ponentes, por supuesto a los organizadores, tanto SEPA como Dentaid, y deciros que el próximo jueves a la misma hora pues tendremos el segundo webinar, en el cual se hablará más concretamente sobre la relación entre la periodontitis, las enfermedades periodontales y patologías sistémicas muy relevantes. Así que nada, simplemente gracias a todos, desear que os cuidéis mucho y la semana que viene nos volvemos a ver. Gracias, adiós. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias.